Le bajó la bata al hombro derecho cuando creyó que nadie los miraba. Yo estaba a menos de 10 metros, desde una mesa del fondo en la terraza del restaurante El Trébol, justo al lado del hotel donde se suponía que Carmen estaba en una reunión con los del colegio. Ella nunca me vio. Ni al camarero que apenas parpadeaba mientras servía vino, ni a la señora que se detuvo con su perro a mirar la escena con media sonrisa. Solo a él. A ese tipo con camisa azul remangada y barba recién recortada. El mismo que se estaba inclinando sobre la mesa para besarle el hombro desnudo. La vi reír. Esa risa tonta y juguetona que hace cuando se le escapa una burbuja de cava por la nariz. Una risa que no le oía desde hace meses. Y no fue la bata lo que me reventó por dentro. Ni siquiera la copa de vino que brindaron. Fue la risa. Esa maldita risa que pensaba que se había apagado. No me moví. No sé cuánto tiempo estuve ahí. El camarero me preguntó si quería pedir. Le dije que sí, pero no recordaba ni qué había dicho. En la mesa de enfrente, un niño hacía burbujas con el sorbete de su refresco. El mundo seguía girando. Solo yo me estaba desmoronando por dentro. La escena frente a mí no parecía una infidelidad. Era una cita. Una de esas que se preparan con esmero. De esas que Carmen ya no tenía conmigo. Cuando se levantaron, él le pasó la mano por la espalda, guiándola hacia el hotel como si fuera algo habitual. Ella lo dejó hacer. Sin mirar atrás. Y justo cuando entraban al vestíbulo, ella se giró, sacó algo de su bolso y se arregló el escote frente al cristal de la puerta. Y ahí supe que no podía seguir actuando como un espectador. Tenía que mover ficha. No para salvar nada. Lo que había entre nosotros ya estaba muerto. Pero para no quedarme con los brazos cruzados mientras me convertían en el idiota de esta historia. Cuando llegué al vestíbulo, el recepcionista estaba distraído mirando la pantalla del ordenador. Tenía ese aire de adolescente en prácticas que solo se molesta si lo obligas a moverse. Me acerqué con paso firme, saqué mi cartera y la dejé sobre el mostrador. Fingí estar calmado, como si eso fuera simplemente otro trámite en una tarde cualquiera. Le dije que había dejado a mi mujer esperándome, que habíamos reservado a nombre de García y que debía haber llegado con un amigo. Lo dije sin dudar, sin titubear, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. El chico tecleó, miró la pantalla y me dijo que efectivamente había una reserva en la habitación 406, a nombre de Carmen García, entrada hacía 15 minutos. Le agradecí con una sonrisa tan falsa que me dolieron las mejillas y tomé el ascensor sin esperar más. 4 pisos no dan tiempo para pensar demasiado, pero el ascenso lento y ruidoso me obligó a mirar mi propio reflejo en la puerta metálica. Me vi con los ojos hinchados, mandíbula tensa, las manos temblando. No era por nerviosismo, era otra cosa. Esa mezcla de ira contenida y vergüenza ajena que aparece cuando descubres que te han tomado por tonto y ni siquiera te han dado una oportunidad de defenderte. Cuando se abrieron las puertas, el pasillo estaba vacío. Caminé despacio, contando los números en voz baja como si eso me ayudara a calmarme. 402, 404. 406. Me detuve frente a la puerta, pero no toqué. Me quedé ahí parado, con el oído pegado a la madera, escuchando. No se oía nada claro, solo murmullos, el sonido apagado de una risa o una conversación. Dudé. No tenía un plan, no sabía qué iba a hacer, pero tampoco podía darme la vuelta. Así que toqué. Pasaron unos segundos, y entonces escuché pasos. La cerradura giró y Carmen apareció, descalza, con la blusa desabrochada a medio pecho y el pelo alborotado. Tardó medio segundo en reconocerme. Medio segundo en abrir los ojos como platos y decir mi nombre con un tono que no sabía si era de susto o de culpa. Marcos. Yo no respondí.
Miré detrás de ella y vi el interior de la habitación. Vi los zapatos del tipo junto a la cama, un cinturón en el suelo, 2 copas de vino a medio terminar en la mesita. Carmen se apartó como si no supiera qué hacer, como si su cerebro no pudiera decidir entre cerrar la puerta, pedirme perdón o echar a correr. ¿Qué haces aquí?, preguntó. ¿Qué crees que hago? El tipo apareció por detrás. Llevaba solo los pantalones puestos y el torso desnudo. Era más joven, sí, pero no me impresionó. Al contrario, verlo ahí, con esa cara de no saber si debía esconderse o presentarse, me dio una especie de claridad que no había tenido hasta ese momento. Él es. Empezó a decir, pero no terminó. ¿Tú eres el que se está follando a mi mujer?, le dije, sin alzar la voz, con un tono tan tranquilo que me sorprendió a mí mismo. El tipo no respondió, solo bajó la mirada y dio un paso hacia atrás, como si esperara un puñetazo. No se lo di. No valía la pena. Carmen me miraba como si fuera yo el que estaba haciendo algo malo, como si mi presencia allí fuera una traición más grande que lo que acababa de descubrir. Tenía esa mirada entre la rabia y la vergüenza, como cuando te pillan haciendo algo que ya no puedes explicar. «Sal de aquí», me dijo. No supe si lo decía al otro o a mí. ¿Salgo yo, o sale él? Por favor, Marcos, esto no es. ¿No es qué? Ella no respondió. El silencio lo dijo todo. La incomodidad lo llenó todo. El tipo agarró su camisa del suelo y desapareció en el baño. Yo entré un paso más, cerré la puerta detrás de mí y me quedé ahí, de pie, sin saber si debía sentarme, gritar o salir corriendo. Pero no me moví. ¿Desde cuándo?, le pregunté. No lo sé. ¿No sabes desde cuándo te acuestas con otro? No es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Carmen? ¿Qué vine aquí a llevarte flores? Te vi en la terraza. Te reías. Te tocabas el pelo. Le bajaste la blusa tú misma. Esto no fue un error ni un momento de debilidad. Estás viviendo otra vida. Y lo haces con una tranquilidad que me da asco. Ella bajó la cabeza. Se sentó en la cama y suspiró largo. Me sentía vacía. No sé cómo explicarlo. Tú ya no me mirabas como antes. ¿Y eso te da derecho a hacer esto? No es cuestión de derecho. Es lo que pasó. No pensé que te enterarías así. No quería que fuera así. Entonces, ¿cómo pensabas que iba a enterarme? ¿O planeabas seguir con esto hasta que me diera un infarto? No seas dramático, por favor. Ahí me reí. No pude evitarlo. Reí como un idiota. Me llevé las manos a la cabeza y sentí cómo me subía la presión. No podía creer que me estuviera pidiendo que no exagerara. ¿Y ahora qué?, le pregunté. No lo sé. Perfecto. Salí de la habitación sin cerrar la puerta. El pasillo me pareció más largo que antes, pero esta vez no conté las puertas. No me detuve en el ascensor. Bajé por las escaleras, con las manos cerradas en puños, sabiendo que esto no era el final, pero que a partir de ese momento, todo lo que viniera sería otra cosa. Algo roto. No volví a casa esa noche. Di vueltas en el coche hasta que me quedé sin gasolina. Estacioné en la entrada del polígono industrial y me quedé sentado, con la calefacción puesta, sin radio, sin mirar el móvil. Pensaba en todo y en nada al mismo tiempo. Pasé de la rabia al vacío, del vacío al asco, y del asco a una especie de calma que no me gustó nada. Esa calma fría que llega cuando ya no queda nada por sentir. A las 6:30 de la mañana, conduje hasta una cafetería 24 horas y pedí un café con leche y una tostada que no me comí. El camarero me preguntó si todo iba bien y no supe qué responder. No le debía explicaciones a nadie, pero necesitaba hablar,
gritar o romper algo. Me limité a pagar, dejar la tostada entera y salir. Volví a casa a las 8:30. Carmen estaba en la cocina, vestida como si no hubiera pasado nada, como si anoche no hubiera estado en la cama de otro mientras yo caminaba por la ciudad sin saber a dónde ir. Ni siquiera me miró cuando entré. Seguía cortando fruta como si preparar el desayuno le diera derecho a borrar todo. ¿Dormiste en algún sitio?, me preguntó. Dormí en el coche. No deberías hacer eso, hace frío. Tú tampoco deberías acostarte con otro, y sin embargo aquí estamos. Cerró el cuchillo con más fuerza de la necesaria, lo apoyó en la encimera y se dio la vuelta. Me miró con una mezcla de fastidio y cansancio. Como si yo fuera el pesado que no quiere dejar un tema cerrado. No puedo hablar si estás así. ¿Así como? Irracional. Sarcástico. No va a servir de nada. ¿De qué quieres hablar, Carmen? ¿De la habitación del hotel? ¿De ese tipo? ¿De cuántas veces ha pasado? ¿De cuántas otras veces no me enteré? No te pongas en ese plan. Estoy en el único plan que puedo estar. Acabo de descubrir que todo esto ha sido una farsa. No puedo ponerme de otro modo. Se cruzó de brazos. Dio un paso hacia la mesa del comedor y se sentó como si aquello fuera una reunión cualquiera. Tenía el rostro sereno, pero se le notaban las ojeras. Quizá había dormido mal. Quizá no había dormido nada. Me senté enfrente, sin apoyarme del todo, como si algo me impidiera relajar los músculos. No es algo reciente, dijo, sin rodeos. ¿Cuánto? Unos 5 meses. ¿Y antes de él? Hubo una vez, hace años. ¿Quién? No importa. Sí importa. Porque cada cosa que no me dices ahora me hace imaginar algo peor. Un compañero del trabajo. Fue una sola vez. No se repitió. ¿Y por qué lo hiciste? No sé. Me sentía mal, sola, desconectada. Creí que tú ya no estabas pendiente de nosotros. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? Lo intenté. Muchas veces. Tú estabas metido en tus rutinas, en tu trabajo, en tus cosas. Así que es culpa mía. No he dicho eso. Pero lo estás insinuando. Solo digo que esto no pasó de la nada. No es que una mañana me levanté y decidí traicionarte. Esto viene de lejos, de muchas cosas que no funcionaban. ¿Y cuál era el plan? ¿Seguir con los dos? ¿Alternar noches? No lo sé. No tenía un plan. Solo pasó. No solo pasó, Carmen. Llevas 5 meses viéndote con él. Eso es organización, esfuerzo, tiempo, decisión. No fue un accidente. Ya lo sé. No estoy justificándome. Estoy intentando explicarte lo que pasó. Si eso no te sirve, no sé qué más decirte. Me levanté. Di una vuelta por el salón. Miré los cuadros que colgamos juntos, la alfombra que elegimos con tanto esmero. Todo seguía en su sitio, pero ya no tenía sentido. Volví a mirarla y pensé en todas las veces que me preguntó si podía salir con las chicas del curro, en todas las veces que llegaba tarde y yo no decía nada porque confiaba en ella. Y ahí estaba yo, el idiota que nunca sospechó. ¿Quieres estar con él?, pregunté. No lo sé. ¿Lo amas? No. Entonces, ¿qué es? Fue una vía de escape. ¿Y yo qué era? ¿La cárcel? Ella se quedó callada. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que cualquier respuesta que diera iba a sonar falsa. Me acerqué a la puerta. Tenía la mano en el pomo cuando escuché su voz de nuevo. No quiero que esto se acabe así. ¿Y cómo quieres que acabe, Carmen? ¿Con otra cena falsa?
¿Con otro fin de semana de mentiras? No quiero perder lo que tenemos. Lo que teníamos, Carmen. Porque lo que hay ahora no vale nada. Salí sin cerrar del todo. Tenía que pensar. Pero por primera vez desde que empezó todo, también tenía claro que esto no era algo que pudiera arreglarse con una conversación. Ya no. La idea me vino el lunes por la mañana, cuando fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Nadie notó nada raro, y yo tampoco me molesté en fingir buen humor. Respondí lo justo, evité los cafés con los compañeros, y en mi descanso me senté solo a repasar cada detalle de lo que sabía. No era suficiente que ella admitiera lo que había hecho. No me bastaba con la confesión ni con verla incómoda. Necesitaba hacer algo. No por despecho, ni por orgullo, sino porque no podía dejar que alguien me humillara de esa forma y saliera impune. En mi cabeza, la historia no podía terminar en una conversación de cocina o en una separación pactada. Tenía que tomar el control, devolverle al menos una parte del daño. No soy de esos que creen en venganza ciega o violencia gratuita. Pero sí creo que las acciones tienen consecuencias. Y si Carmen pensaba que podía hacer lo que hizo y luego decir que no sabía lo que quería, estaba muy equivocada. Lo primero que hice fue buscar al tipo. No tenía ni su nombre, solo una imagen mental vaga, pero sabía que trabajaba en el centro, probablemente en algún despacho por cómo vestía. Durante la semana, seguí a Carmen 2 veces cuando salió de casa diciendo que iba a ver a su madre o comprar unas cosas. No fui estúpido, no me acerqué demasiado, solo observé desde la distancia. La vi entrar a una cafetería en la calle Marqués y reunirse con él. Esta vez sí lo vi claro. Él le tocó la mano, le habló al oído, y ella no parecía en conflicto. Parecían cómodos, como una pareja de siempre. Tomé una foto con el móvil, solo para tener algo más concreto. Luego los vi caminar hacia el mismo hotel de la otra vez, sin prisas, sin disimulo. Ella no tenía intención de dejarlo. Esa noche, cuando volvió a casa, fingí estar dormido. La escuché moverse por la cocina, ducharse, entrar al dormitorio sin encender la luz. Se metió en la cama despacio, como si el silencio pudiera borrar su ausencia de 4 horas. No dije nada. Solo esperé. El día siguiente empecé a mover los hilos. En mi trabajo tengo acceso a contactos útiles. No necesito explicarte cómo, pero conseguí un informe bastante completo sobre él. Se llama Sergio Moreno, trabaja en una asesoría jurídica que colabora con el ayuntamiento. Tiene pareja desde hace años, una mujer llamada Laura, viven juntos pero sin casarse. Esa fue la parte más interesante. Porque al tener esa información, todo cambió. El viernes imprimí las fotos, escribí una nota breve pero clara y envié todo a nombre de Laura a su domicilio. No dejé remitente, no firmé nada. Solo incluí una frase: mereces saber con quién comparte tu cama. Fue un riesgo, pero uno calculado. Si ella era inteligente, sabría lo que hacer con eso. El segundo paso fue en casa. Cambié la contraseña del Wi-Fi, cerré las cuentas conjuntas que aún estaban a mi nombre y empecé a mover mi dinero a una cuenta aparte que tenía desde hacía años y que Carmen había olvidado. Cancelé una tarjeta que ella usaba y activé notificaciones para cualquier movimiento en otra. No le dije nada. Solo lo hice. No porque quisiera arruinarle la vida, sino para recordarle que esta casa, esta estabilidad, esta rutina que tanto despreciaba, se sostenía en mí más de lo que creía. Cuando el lunes siguiente llegó, y ella intentó pagar el supermercado con la tarjeta habitual, me llamó. ¿Hay un problema con la cuenta? Sí, ya no compartimos cuentas, le respondí sin rodeos. ¿Cómo que no? ¿Te sorprende? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que tú. Ajustando mi vida a lo que realmente está pasando. Esa noche, volvió hecha una furia.
Tiró las llaves sobre la mesa, lanzó el bolso al sofá y vino directa a mí mientras cenaba. ¿Qué coño estás haciendo con las cuentas? Separándolas. ¿Cómo tú separaste otras cosas antes? No puedes tomar esas decisiones así, de un día para otro. Claro que puedo. Y lo hice. No tengo por qué seguir compartiendo nada contigo. ¿Y qué quieres, arruinarme? Quiero que entiendas que esto tiene consecuencias. Que no vas a seguir como si nada. ¿Y qué es lo siguiente, echarme de casa? No, todavía no. Pero todo depende de ti. De lo que decidas hacer. Porque yo ya decidí lo mío. Ella se quedó callada. Se sentó en el borde del sofá, con los ojos clavados en el suelo. No lloró. No gritó. Solo se quedó quieta, como si ya no tuviera argumentos. Como si por fin hubiera comprendido que el control se le había ido de las manos. Durante los días siguientes, el ambiente en casa fue tenso. Dormíamos en camas separadas, hablábamos lo justo. Ella evitaba estar en casa por las tardes. Yo tampoco preguntaba dónde iba. Me daba igual. Cada minuto que pasaba en silencio era un paso más cerca de la decisión final. A veces me preguntaba si estaba exagerando, si todo esto tenía sentido. Pero entonces recordaba su cara en el hotel, su risa con él en la terraza, y se me pasaba la duda. Lo curioso es que nunca negó nada. Nunca trató de revertirlo. Solo se defendió lo justo, como alguien que ya había asumido que lo suyo no era un error, sino una elección. Y si eligió vivir así, yo también tenía derecho a elegir cómo responder. No fue una charla planeada, ni tampoco una que comenzara con calma. Estábamos desayunando en silencio, como de costumbre, ella revisando el móvil y yo con el café sin azúcar, cuando de repente dijo que necesitábamos hablar. Lo dijo sin levantar la vista, con ese tono de quien ya lo ha ensayado varias veces. Le respondí que hablara, que no tenía nada más que decir, que yo ya lo había dicho todo con hechos. Ella dejó el móvil sobre la mesa, tomó aire y me miró por fin. Dijo que todo esto se había ido de las manos, que no pensaba que terminaría así, que estaba confundida y que ahora mismo no tenía claro qué quería hacer con su vida, pero que necesitaba ser honesta. Le pregunté qué parte de todo esto había sido honesta, si era la parte del engaño, la del silencio o la del intento de seguir adelante como si no pasara nada. Ella respondió que nunca fue su intención hacerme daño, que las cosas se le habían escapado, que nunca buscó una doble vida ni tampoco quería destruir lo que teníamos, pero que con el tiempo se fue desconectando de todo y que cuando se dio cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. Le dije que entendía lo que decía, que entendía incluso su desconexión, pero que lo que no entendía era su cobardía, su incapacidad de venir y decirme la verdad cuando aún había tiempo de arreglar las cosas de otra manera. Le recordé todas las veces que le pregunté si todo iba bien, todas las veces que me dijo que solo estaba cansada, que eran cosas del trabajo, que no era nada. Ella dijo que sí, que sabía que había fallado ahí, que no tenía cómo justificarlo, pero que si aún había una mínima posibilidad de reconstruir algo, quería intentarlo. Le pregunté qué entendía ella por reconstruir. ¿Volver a fingir? ¿Dormir en la misma cama sin hablar? ¿Hacer de cuenta que fue una crisis temporal y que todo se puede tapar con una terapia de pareja? Ella me miró con seriedad y dijo que no pretendía borrar lo que pasó, que sabía que no podía, pero que no quería que nuestra historia terminara con odio. Le dije que no era odio lo que sentía. Era decepción, cansancio y una especie de distancia que ya no sabía cómo acortar. Ella bajó la mirada, jugó con la taza vacía y preguntó si había otra persona. Me reí sin ganas. Le dije que no había otra mujer, que no estaba buscando reemplazarla, que lo único que estaba haciendo era proteger lo que quedaba de mí.
Que si alguna vez llegaba a estar con otra persona, sería porque necesitaba algo que ella ya no podía darme, pero que por ahora no quería compartir nada con nadie. Ni amor, ni cama, ni problemas. Ella preguntó si eso significaba que quería divorciarme. Le dije que sí. Que no había otra salida. Que no la odiaba, pero que tampoco podía seguir viviendo así, compartiendo casa con alguien que eligió a otro durante meses sin decírmelo, y que después quiso negociar las consecuencias como si se tratara de un malentendido. Carmen se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo que lo entendía, que si esa era mi decisión, la aceptaba, pero que esperaba que con el tiempo pudiéramos al menos hablarnos con respeto. Le dije que no me interesaba llevarme mal con ella, pero que tampoco me interesaba tener una amistad forzada. Que si había algo que aún me importaba era no salir de esto como un tipo destruido, arrastrándome por una relación que ya no tiene ni sentido ni dignidad. Le pregunté si seguía viéndose con Sergio. No lo negó. Dijo que no, que desde que le enviaron la carta con las fotos, todo había cambiado. Que Laura lo echó de casa, que él había intentado mantener el contacto, pero que ella ya no sabía qué sentía por él, que ya no era lo mismo. Que después de que explotó todo, se dio cuenta de que no era lo que quería. Le dije que eso ya no me importaba, que si lo dejó fue por miedo o por presión, no por principios. Que en cualquier caso, yo no tenía por qué estar pendiente de lo que hacía con su vida después de haber traicionado la mía. Me levanté, agarré los papeles del escritorio y los puse sobre la mesa. Le dije que ahí tenía el borrador del divorcio, que ya había hablado con un abogado y que solo tenía que revisarlos y firmarlos si estaba de acuerdo. Ella los miró en silencio, no los tocó. Preguntó qué pasaría con el piso. Le dije que podíamos venderlo y repartir, o que uno se lo quedara comprando la parte del otro, pero que no quería seguir viviendo allí mucho tiempo. Que cada pared me recordaba algo que ya no existía. Me preguntó si ya tenía a dónde irme. Le dije que sí, que un amigo me alquilaba su piso por unos meses, y que en cuanto se firmaran los papeles, yo me iba. Carmen no lloró, no gritó, no hizo ninguna escena. Solo asintió despacio, como si hubiera entendido por fin que esta vez yo iba en serio. Que no era una amenaza, ni un intento de manipulación, ni una forma de presionarla. Era una decisión firme, pensada, asumida. Me dijo que los leería, que necesitaba un par de días para procesar todo. Le dije que estaba bien, que no tenía prisa, pero que no iba a cambiar de opinión. Y con eso terminó la conversación más larga que habíamos tenido en semanas. No hubo abrazos, ni disculpas, ni despedidas. Solo dos personas en una cocina, aceptando que lo que tenían ya no servía para sostener nada. Carmen firmó los papeles una semana después, sin pedirme cambios, sin objeciones ni explicaciones nuevas. Me los dejó sobre la mesa del comedor con un mensaje en el móvil que solo decía que ya estaba todo listo para entregar al abogado. No hubo notas escritas a mano, ni palabras extra. Solo eso. Un trámite cumplido, frío, directo, como si fuera una multa pagada. Me senté en el mismo lugar donde ella había estado cuando hablamos la última vez, con la carpeta entre las manos, y pensé que así terminaban 11 años de convivencia, de rutinas, de cenas a medio hablar, de silencios cómodos y luego no tanto. Me levanté, metí todo en un sobre y salí rumbo a la oficina del abogado sin decirle nada. Esa noche dormí en el piso que me había prestado mi amigo. No era especialmente grande, ni bonito, pero tenía lo esencial, una cama decente, una mesa donde podía comer sin mirar a nadie, una nevera con lo justo y, sobre todo, silencio. Durante los primeros días me costó dormir. No por la cama, ni por el lugar, sino por esa sensación de haber cerrado una historia sin final claro. A veces me levantaba a medianoche sin razón, caminaba por el salón sin rumbo y me preguntaba si había algo más que decir, si tal vez me había precipitado.
Pero cada vez que recordaba su cara en el hotel, o su forma de justificarse, esa duda se esfumaba. Me limité a vivir el día a día, a volver al trabajo como siempre, a comer solo y a ocupar mi tiempo con tareas pequeñas para no pensar demasiado. Las primeras personas que se enteraron fueron mis padres. Les expliqué todo con claridad, sin dramatismos ni rodeos. Mi madre quiso preguntar más de la cuenta, pero mi padre la interrumpió con un gesto y me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer para no quedarme atrapado en una relación que ya no funcionaba. Le agradecí en silencio. Luego vinieron los amigos de siempre, algunos sorprendidos, otros no tanto. Uno de ellos me dijo que algo se notaba desde hacía meses, pero que no quiso meterse. No lo culpé. Yo tampoco habría querido escuchar nada. Un día cualquiera, sin planearlo, me crucé con Laura, la expareja de Sergio. Fue en un supermercado del centro. Yo iba saliendo con una bolsa de pan y ella entraba hablando por teléfono. Nos miramos y supe de inmediato que me reconocía. Me acerqué por respeto, por esa especie de obligación compartida entre dos personas que, sin conocerse, compartieron una traición. Me preguntó si yo era Marcos y le dije que sí. Me dijo que había recibido mi carta, que al principio pensó que era una broma, pero que al ver las fotos entendió que era la única forma que tenía alguien como yo de decirle la verdad. Le pedí disculpas si el gesto le había parecido demasiado invasivo. Ella dijo que no, que al contrario, que me agradecía no haberme quedado callado, que esa información le había ahorrado años de mentiras. Me preguntó si ya me había separado. Le dije que sí, que desde hacía poco, y que estaba intentando empezar de nuevo. Ella asintió, dijo que estaba igual, que le costaba, pero que prefería la incomodidad de la verdad antes que la comodidad de una farsa. Nos despedimos sin promesas de volver a vernos. Solo con un cruce de miradas que no necesitó palabras. Volver a estar solo fue raro. La primera vez que fui al cine, pedí una entrada y me di cuenta de que llevaba años comprando dos por costumbre. La primera vez que me enfermé, no había nadie que me preparara un té o preguntara si necesitaba algo. Y la primera vez que vi una película y quise comentar algo en voz alta, me di cuenta de que no había nadie al lado. Pero al mismo tiempo, no había que fingir, no tenía que justificar mis horarios, ni aguantar silencios tensos, ni preguntarme con quién estaba o a qué hora volvería. La libertad no es felicidad inmediata, pero es una base limpia. Con el tiempo, la tristeza se convirtió en una rutina más. No una herida abierta, sino una marca que se hace parte de uno. Y empecé a construir algo nuevo, sin prisas, sin expectativas, solo a base de pequeñas decisiones que me recordaban que ya no vivía esperando que alguien cambiara. Salía a caminar sin rumbo, empecé a leer más, volví a escuchar música que había dejado de lado, hablé con viejos amigos, incluso hice un par de viajes cortos. No se trataba de llenar el vacío con actividades, sino de acostumbrarme a que ese vacío era mío y no tenía por qué doler para siempre. Una noche, meses después, Carmen me escribió. No para volver, ni para pedir nada. Solo un mensaje breve. Dijo que esperaba que estuviera bien, que había estado pensando en todo y que, aunque nunca justificaría lo que hizo, quería que supiera que me había querido. No le respondí. No porque le guardara rencor, sino porque ya no tenía sentido reabrir algo que finalmente había cerrado. Leí el mensaje, lo borré y seguí con mi noche. La vida no se arregla con mensajes tardíos. Así terminó todo. Sin escándalos, sin reconciliaciones forzadas, sin escenas dramáticas. Solo una historia que empezó bien, se fue torciendo, y acabó como tenía que acabar. No aprendí grandes lecciones, ni me convertí en una mejor persona de la noche a la mañana. Solo aprendí a mirar con más atención, a no confiar ciegamente, y a entender que a veces, aunque duela, lo mejor que uno puede hacer es irse antes de perderse. Eso fue todo. Y con eso,
cerré la puerta. Literalmente. La cerré y no miré atrás.